Hola, los chicos de sexto. Continuamos viendo las fuerzas que producen rotaciones. Ya sabemos calcular el momento de una cupla, o el momento de una fuerza, o el torque, o el par motor, ¿sí? De cualquiera de todas esas formas lo podemos llamar, que en este caso estamos haciendo girar un tornillo mediante una herramienta. Y que en este caso, por ejemplo, una de esas fuerzas está oculta y por lo tanto simplemente con conocer una de esas fuerzas y la distancia al centro de giro, me permite a mí calcular el momento de esa fuerza o esa cupla. En este caso tenemos un ejercicio en el cual nos dice un mecánico debe apretar un tornillo que según el manual lleva un torque de 9 kilogramos. Fíjense que en este caso, en vez de usar la unidad de momento que es Newton metro, estoy usando como unidad de fuerza el kilogramo fuerza. Por lo tanto, la unidad de momento es kilográmetro, ¿sí? Kilogramo de unidad de fuerza y metro de unidad de distancia. Si su herramienta tiene una longitud de 45 centímetros, ¿qué fuerza deberá aplicar? Bueno, esto es un caso muy común. Cuando un mecánico tiene que desarmar un motor o una máquina o lo que fuera, cada vez que aprieta un tornillo, no lo aprieta lo que quiere, ¿sí? Con la fuerza que quiere, porque los materiales, por ejemplo, si son muy delicados o son de aluminio, se pueden romper o se pueden partir. Entonces, en el manual de un motor, de un automóvil, lo que fuera, viene en una lista el torque que lleva cada tornillo de acuerdo a la función que está cumpliendo, ¿sí? Bueno, en este caso, este mecánico tiene que apretar el tornillo con este torque. Dice que su herramienta tiene 45 centímetros, por lo tanto, en metros tiene una longitud de 0,45 metros, ¿sí? Entonces, fíjense que el momento o el torque lo conocemos, ¿sí? Es 9 kilogramos. La distancia la conocemos, es 0,45. Desconocemos la fuerza, que es lo que tenemos que averiguar. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es la distancia que está multiplicando, pasarla dividiendo. Entonces esto me va a quedar que la fuerza es igual a el momento dividido la distancia, ¿sí? Por lo tanto va a ser 9 kilogramos dividido 0,45 metros. Bueno, y esto me va a dar... Y esto me da 20. Fíjense que los metros se me van y el resultado me queda kilogramo fuerza, que es la unidad de fuerza del sistema técnico. Se ve que es un tornillo bastante grande porque 20 kilogramos fuerza es bastante fuerza, ¿sí? Bueno, este sería el resultado. Este mismo mecánico podría conseguir el mismo torque, por ejemplo, teniendo una llave el doble de larga y haciendo la mitad de la fuerza, ¿sí? O sea, fíjense que en el caso de el momento es importante la fuerza, pero también la distancia. Entonces, en algo que produce rotaciones, en una cupla, en el momento, lo importante es el momento, vale la redundancia, tanto la fuerza como la distancia. No simplemente la fuerza, sino también la distancia. En este caso tenemos como ejemplo un cuerpo irregular al cual le estoy aplicando una fuerza. Y este cuerpo va a girar sobre su centro de giro que tenemos aquí. Si yo quisiera calcular el momento y conozco la fuerza, ¿qué distancia tomaría para calcular el momento? Uno podría pensar que, la distancia que podría tomar es desde el centro de giro al punto donde se aplica la fuerza. Bueno, eso está mal, eso es un error. Lo que tengo que hacer, cuando yo tengo un caso así, es prolongar la dirección de la fuerza. ¿Sí? Prolongo la dirección de la fuerza, ¿sí? Su recta de acción, la prolongo, piqui, piqui. Entonces, la distancia va a ser
la menor distancia posible del centro de giro a la recta de acción. Por lo tanto, va a ser la recta perpendicular de todas las distancias posibles. La más corta, ¿sí?, es la recta perpendicular a la recta de acción del vector. Bueno, no me anda esto. Ahí está. Esta va a ser la distancia. La menor distancia posible. De todas las distancias posibles, la menor es esta, la perpendicular a su recta de acción. Bueno, esa va a ser la distancia con la cual, si yo quisiera calcular el momento que está produciendo esta fuerza, va a ser con esta fuerza y con esta distancia. ¿Sí? Siempre la menor posible. Aquí tenemos otro ejercicio en el cual tenemos un cuerpo irregular que tiene su centro de giro y sobre ese cuerpo se están aplicando algunas fuerzas separadas una cierta distancia de él. Acá tengo los valores de cada fuerza y su distancia, ¿sí? La fuerza 1 es de 20 newton, la fuerza 2 de 30 newton, la fuerza 3 de 10 newtons y la fuerza 4 de 20 newton. Y la distancia respecto del centro. Para la fuerza 1 es 2,5 metros, para la fuerza 2 son 2 metros, para la fuerza 3 1,5 metros y para la fuerza 4 son 3 metros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, calcular el momento que va a producir cada una de esas fuerzas y luego calcular el momento total. Para calcular el momento de la fuerza 1 tengo que hacer fuerza 1 por distancia 1. ¿Sí? Esto es 20 newton por 2,5 metros, me da 50 newton metro. Para el momento 2 va a ser fuerza 2 por distancia 2, esto va a ser 30 newton por 2 metros, esto me da 60 newton metros. El momento 3 voy a hacer fuerza 3 por distancia 3, van a ser 10 newton por 1,5 metros, esto me da 15 newton metros. Y el momento 4 es fuerza 4 por distancia 4, son 20 newton por 3 metros, 60 newton metros. ¿Cómo calculamos el momento total? Bueno, lo que tenemos que hacer es sumarlos a todos, pero hay que tener en cuenta que aquellas fuerzas o aquellos momentos que hacen girar el cuerpo en el sentido de las agujas del reloj son negativos y los que hacen girar el cuerpo en contra de las agujas del reloj son positivos. Así que le vamos a poner signo negativo a aquellos que hagan girar el cuerpo en favor de las agujas del reloj, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza 1 está en contra de las agujas del reloj, por lo tanto es positiva, ¿sí? El momento total va a ser igual a el momento 1, que va a ser positivo, menos el momento 2, porque la fuerza 2 lo hace girar para el lado de las agujas del reloj, por lo tanto es negativo, más el momento 3, porque esta la hace girar en contra de las agujas del reloj, por lo tanto es positivo, y menos el momento 4, porque la hace girar para el lado de las agujas del reloj. ¿Sí? Bueno, colocando los valores, esto va a ser 50 Nm menos 60 Nm más 15 Nm menos 60 Nm. Bueno, entonces esto me va a quedar, hacemos la cuenta, el momento total nos queda menos 55 Nm. El signo negativo me indica que el cuerpo va a rotar en el sentido de las agujas del reloj. Y quiere decir que se va a comportar de tal manera como si yo aplicara un momento de 55 Nm. ¿Sí? Bueno, el cálculo de momento es simplemente hacer fuerza por distancia, ¿sí? No es nada complicado.